Esa parte, dando gracias al Señor sobre todas las cosas. Me presento, buenas noches. Soy parte del Ministerio Juvenil Somos Luz. Mi nombre es Joel Mi Guerrero, para los que no me conozcan. Y estamos aquí por algo importante. Más que todo, yo quiero que tú te lleves dos cosas importantes hoy, iglesia. Una, que la iglesia no es esto. La iglesia eres tú. La iglesia está en tu corazón. Y la iglesia somos todos nosotros. Y segundo, como la iglesia eres tú y está en ti, en tu corazón, tienes que tener en cuenta la importancia que es que cuides ese corazón. Entonces, con esas dos cosas arrancamos. Y voy a hablar bajo el título, bajo el tema, si los muchachos de multimedia me ayudan. Es la intención del corazón. Jaden, talento. Ahora sí, es la intención del corazón. Voy a hacer esto tipo estudio bíblico. Me voy a copiar de mi amada Jaycee, que está por allá arriba mirando. Le doy gracias a todos los jóvenes que están aquí presentes. Eso me llena de alegría ver la casa. Jóvenes de más de 35, obviamente también, porque todos somos jóvenes. Le doy las gracias también a las personas que nos miran desde las redes, que hay personas especiales para mí que están ahí. Entonces, y más con esta presencia que hay en la casa, el listón está muy alto, así que espero estar a la altura esta noche. Entonces, tomen su Biblia y vamos a empezar de una vez. Tomen su Biblia y acompáñenme en el libro de Lucas. Pueden ir buscando para allá. Específicamente en Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Si lo dicen, si lo tienen, pueden decir amén. Del 18, capítulo 18, del 9 al 14. Es una parábola. Mientras lo van buscando, quiero dar algunas cosas. Este versículo o esta parábola es muy conocida por una razón, y al final lo voy a explicar por qué. Porque deja una gran enseñanza, pero yo me quiero ir un poco más allá ahora, y quiero irme un poco más profundo, porque estamos hablando de intención del corazón, y para eso hay que escudriñar nuestro corazón. Entonces, si ya lo tienes, iglesia, puedes decir amén. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: parábola del fariseo y el publicano. Le decía a Jesús. Sí, porque Jesús es que lo está contando, esa parábola. No, es Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Ya lo tiene? Ok. Esta parábola es una parábola que mientras Jesús caminaba camino a Jerusalén, le iba contando a sus discípulos para ponerlos en el contexto geográfico y contexto de cómo se dan las cosas. Y empezamos así. Dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Continúa diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son benditas cada día, Padre Celestial. Te pido en esta hora que seas tú poniendo carbón encendido en mi boca, Señor, y que nada de lo que yo diga no sea cristocéntrico, Señor, basado en tu palabra. Y que si es de bendición para alguno de los corazones que están aquí, Señor, que seas tú tocando a esa persona, Padre, en esta hora. Te doy las gracias por la iglesia y por todas las personas que están aquí presentes, y en tu nombre vamos a comenzar. Amén. Entonces, como decía al inicio, que esta parábola es muy conocida justamente por el último versículo que dice: todo el que se enaltece, ustedes se la saben, repitan conmigo: todo el que se enaltece y el que se humille será exaltado. Entonces,
por esa parábola es conocida específicamente, pero yo quiero ir un poquito más allá y por eso fue que quise poner como título a este servicio la intención del corazón. Cuando miramos esta parábola vemos que Jesús nos habla de dos hombres, que cabe recalcar que son hombres como tú y como yo, que en un momento vamos ante la presencia del Señor a orar, a pedirle cosas, a hablar de nuestro día, a decir cómo nos sentimos. Yo utilizo al Señor como si fuera mi papá. Yo voy donde Él y le digo, mira, me pasó tal y tal cosa en el día, tal y tal gente me dio un pique, perdóname de verdad. O sea, yo lo uso a Él como si fuera uno de mis padres. Cada persona va así, de la manera que desea, con la intención que siente en el corazón. Pero podemos ver que aquí estos dos hombres, por eso recalco que son como tú y como yo, fueron delante del Señor con intenciones distintas, con palabras diferentes, con expresiones diferentes. Y ahí es que cabe por qué uno de ellos se fue justificado y el otro no. Entonces, hay que empezar diciendo que si nos vamos al contexto y a las palabras que ellos comentan, porque me quiero ir para allá, he aprendido eso, por cierto, de la doctora Sara, que está por aquí presente, siempre me gusta indagar lejos. Yo fui a investigar porque yo decía, ok, ¿por qué él especifica que es un fariseo y un publicano? ¿Por qué no puede decir dos hombres y ya? Y yo como que me quedé pensando eso y me puse a investigar. Si nosotros buscamos en el contexto de lo que es un fariseo, según mi investigación, lo podemos definir que los fariseos eran un grupo religioso y político judío muy influyente de aquella época. O sea, ellos eran como de la religión lo más top aquí arriba. Esa gente era de que lo más santificado, tú sabes. Con ellos sí, con nadie y más nadie. Entonces, ellos se caracterizaban exactamente porque eran muy arraigados a la ley de Moisés. Entonces, por eso es que muchos de los pasajes de la Biblia Jesús los toma a ellos como referencia, justamente por eso. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto de lo que es un publicano, lo podemos mirar de dos maneras. Uno, un publicano podría denominarse como, o se le denominaba en aquella época a los cobradores de impuestos. Se le decía de esa manera, publicanos. En su mayoría se les consideraba corruptos y explotadores. Y eran muy mal parados delante del pueblo. Eso cabe aclarar. Ellos caían mal delante del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros nos vemos entonces el perfil de los dos hombres, que uno es un religioso, se supone que de los más altos de la religión de aquella época, y otro es un cobrador de impuestos, que es mal hablado, o sea, mal querido, por así decirlo, y que son corruptos, unas malas personas, podríamos decir. Cuando tú ves que Jesús entonces los pone a ellos dos, y tú dices que entonces el que se supone que es el líder religioso se va sin justificar y el otro sí, y tú te quedas pensando como que, ¿y por qué? Entonces ahí es que recae la intención del corazón. Entonces, entonces, cabe recalcar que si nos vamos también a un simbolismo más allá de lo que es un publicano, muchos teólogos y muchos historiadores dicen que la palabra se utiliza como simbolismo de persona considerada pecadora también, pero que no solamente pecadora, sino pecadora que puede alcanzar la gracia del Señor. O sea, es una persona que está en pecado, pero que tiene posibilidad de alcanzar gracia. ¡Aleluya! O sea, que si tú te vas más allá, tú dices, ok, el Señor ya desde un momento te está diciendo, desde antes ya, que tú siendo publicano puedes alcanzar la gracia del Señor. Amén. Y todavía Él no se había ido a morir por nosotros. Ya tú sabes desde cuándo el Señor estaba tirando pistas de que eso venía pronto por ahí. Entonces, hacemos énfasis ahí. Otra cosa en la que quiero hacer énfasis es a la hora de cuando ellos van a clamar al Señor y cómo clama el publicano. Si nos repetimos al versículo, si me dan permiso de volver a buscarlo, él utiliza una palabra que también yo me quedé pensando, ¿por qué él dice esa palabra específicamente? Yo tengo la traducción, la Biblia, la Reina Valera 1960, y la palabra que él utiliza es propicio. Y yo me quedé como que, ¿qué significa eso? Literal, yo estaba como que, ¿qué significa propicio? Yo nunca lo había escuchado. Entonces yo me fui al contexto bíblico, y propicio es una forma formal y antigua que utilizaban en aquellos tiempos de pedir que alguien sea benévolo o que tenga piedad contigo. O sea, ya tú tienes conciencia de que una de las personas
que más tenía poder, porque los publicanos tenían poder, porque ellos iban hacia el pueblo y si tú no pagabas, eso era directamente, tú supiste, problema contigo. Él reconoce que el Señor es más alto que él y le dice que tenga piedad de él y sea benévolo con él. O sea, ya tú puedes saber dónde recae la cosa. Mientras que el fariseo solamente se enaltecía de que él no hacía ese tipo de cosas, que el publicano no hacía las cosas que él hacía, y por eso él pensaba que iba a alcanzar gracia. Pero no, mamáito, no, papaito, la gracia no se compra, la gracia se gana. Amén. Entonces, nos pasamos a otro punto, y ya que hemos dejado claro la diferencia entre los dos hombres, cómo uno fue con una intención diferente y cómo uno se fue justificado y el otro no, quiero hablarte a ti directamente, iglesia, y decirte, o más bien hacerte una pregunta. ¿Por qué es importante saber la intención de nuestro corazón? ¿Y cómo nosotros podemos saber qué intención tenemos en el corazón? Y no solamente estoy hablando de cuando vamos a orarle al Señor, porque nosotros vivimos muchas situaciones en nuestro día a día, que por ejemplo, queremos hacerle el bien a alguien, queremos hacerle incluso un regalo a una persona con una intención, por poner un ejemplo. Que esa persona se sienta feliz, que esa persona sea agradecida con nosotros, o que esa persona pueda recibir un buen momento de parte de nosotros. Todo lo hacemos con una intención, siempre, porque somos seres humanos. Entonces, por eso es importante saber con qué intención tú haces las cosas. Dice aquí un historiador, o más bien puede decir un historiador, que mencionaba, que por eso lo toqué aquí porque me pareció muy interesante, dicto de él: la intención del corazón es crucial para el Señor, porque esta revela la verdadera naturaleza de la persona y el estado del espíritu. Yo puedo leer ese pedacito porque dice revela la verdadera naturaleza de la persona. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos somos pecadores. No se ha levantado el primer justo que haya nacido de nacimiento desde su madre. Incluso Jesús decía que tiene la primera piedra y yo no he visto que nadie le haya tirado todavía. Entonces, si nosotros nos vamos desde ese contexto, por eso es que en la Biblia se hace mucho énfasis al corazón. Porque dice incluso un versículo, repítalo conmigo, de la abundancia del corazón abre la boca. Y también otro que dice, cuida tu corazón por sobre todas las cosas, Porque de él mana la vida. Amén. Entonces, si Ay, amén. Entonces, si es tan importante el corazón en la Biblia que se menciona tantas veces, ¿por qué entonces es más importante la intención con la que nosotros utilizamos ese corazón? Por lo siguiente. Nosotros mencioné que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón debe de ser un lugar santo, resguardado solamente para el Señor y para las cosas de Dios. Porque cuando tú contaminas tu corazón con malas intenciones, todo lo que sale de ti es malo. Todo lo que sale de ti es malo. Automáticamente tú te contaminas con la comida del rey. Ya ese corazón no es igual que cuando entró. Es diferente. Entonces, por eso tu actitud cambia, tus emociones cambian, tu manera de hablar delante de las otras personas cambia, todo cambia, porque ya el centro del centro de ti, tu corazón, no es el mismo. Entonces, por eso es importante saber qué tenemos dentro de nuestro corazón. Paso a otro punto importante de acá. Si nos vamos un poquito más allá, entonces yo dije, ok, Señor, es importante el corazón. Tú me lo dices en tu palabra. Es importante saber con qué intención yo trabajo en mi corazón. Ok, pero yo pensaba y yo decía, ok, Señor, pero ¿cómo yo puedo hacer una persona que tenga un corazón justificado, un corazón limpio ante ti? Entonces, porque yo soy una de las personas que se juzga mucho, y eso es una cosa que tenemos nosotros, no solamente los cristianos, sino también el mundo en general, pero voy a hacer énfasis en nosotros porque a nosotros nos pesa más. Nosotros tendemos por creencia de que nosotros somos limpios, una blanca paloma,
cuando nosotros, repito, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero lo que hace la diferencia entre una persona que no es cristiana y de un cristiano es que la persona en la calle peca y sigue pecando, aunque reconozca que pecó. Un cristiano peca y va ante el Padre a pedir perdón y justificación por ese pecado y no lo vuelve a hacer. Porque hay que aclarar, pecado que no es revocado sigue siendo pecado. Amén. Entonces ahí cabe la diferencia. Y en ese momento en el que yo me hacía esa pregunta, el Señor me llegó a la mente, oye, pero hay una persona en la Biblia en el que específicamente él dice, yo fui encontrado justo. O sea, dice, si no me recuerdo, dice, conforme a mi corazón. ¿Saben cuál es esa persona? David. Oye, la doctora Sara es... Ay, el final, un aplauso para pero sí, llamada Sara, David. Específicamente, el Señor dice que David fue encontrado conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué entonces tú me das a mí como ejemplo a David? Porque él fue encontrado, ¿por qué tú dices que él fue encontrado conforme a un corazón conforme a como lo decía el Señor? Entonces ahí yo me puse a investigar. Decía un teólogo, creo que era teólogo específicamente, que la mente de David fue moldeada. Y yo me preguntaba ¿por qué? Porque él decía, y cito acá, que al igual que nosotros, él soportó persecuciones, peleó con gigantes, creo que con leones también, si no me recuerdo. O sea, a David pasó muchas cosas también. David pasó muchas cosas. Entonces, la mente de David fue moldeada, pero él estaba dispuesto a pensar bajo la guía del Señor y reaccionar de forma que lo honrara. Y eso es un punto que cabe aclarar. Pero entonces, yo mientras escuchaba, yo decía, ven acá, pero David también fue pecador. David, hay una de las historias más sonadas en la Biblia, que es cuando David manda al soldado a batallar específicamente para... ¿Ah? Urías. ¿Específicamente para qué? Porque él quería estar con su mujer. Y yo decía, pero... Él ya había estado con su mujer. Entonces yo decía, pero David también, él hizo su cosa, él hizo su cosa. Y yo decía como que, si él también fue pecador, ¿por qué él fue encontrado conforme a como Dios quería su corazón? Y yo entonces seguí leyendo. Y decía, aunque David era igual pecador, fue pecador igual que tú y yo, y se dejó llevar por sus deseos, él tenía algo que la mayoría de las personas que recurren al pecado no tienen o no practican, que es ir delante del Padre y pedir justificación por esos pecados. Y yo decía como que wow. O sea, el Señor es lindo saber que el Señor, mira, si tú no lo sabes, persona que me escuchas, que estás aquí, tú eres la creación perfecta del Señor. El Señor te ama a ti por sobre todas las cosas, tanto que diseñó este mundo específicamente para que tú y yo estuviéramos aquí hoy. Entonces, es tan lindo ver que el Señor, Él sabe y está claro, y te lo digo así, el Señor está claro de que tú y yo somos pecadores y de que tú y yo no somos santos. Él está claro. No, de verdad, porque hay gente que cree que no. El Señor está contigo 24/7, sabe tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y hasta la manera de tú actuar antes de que tú actúes. Entonces, tú no te puedes esconder. O sea, de verdad, no hay por dónde esconderte. ¿A dónde huiré de tu presencia, oh Señor? Y el Señor, aún sabiendo que somos así, Él nos da las herramientas y nunca se aleja de nosotros. Así es, amén. Y siempre se mantiene cerca de nosotros, esperando que nosotros queramos volver donde Él, arrepentidos, para Él decirnos, hijo mío, pero hijo mío, yo te estaba esperando. De verdad que es lindo pensarlo de esa manera, que a veces uno mismo somos nuestros propios enemigos a la hora de ir delante del Señor. De verdad, somos nuestros propios enemigos.
Y yo decía como que cuando el teólogo hablaba, yo decía como que, ok, yo quiero investigar, me fui a buscar por otro lado y aclamé, llegué específicamente al Salmo 51. Y me gustaría que lo leamos un poco porque es importante ver cómo David se dirigía al Señor después de que él tenía conciencia que le había fallado. Y este salmo lo retrata un poquito bien y yo lo voy a leer. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto más me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, gloria al Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Wow, o sea, increíble, ¿verdad? Wow, tú te pones a pensar y tú dices: Señor, crea un corazón limpio delante de mí. Y me alegra que no sea yo, que sea Él que haga énfasis en el corazón. Crea un corazón limpio delante de mí, un corazón que no tenga manchas a la hora de yo ir delante de tu presencia. O sea, wow, de verdad que, iglesia, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, no solamente porque de Él mana la vida, sino porque el Señor ama tu corazón y lo escudriña cada parte de Él. Y si eres encontrado justo, yo te puedo asegurar que las cosas que vendrán en tu vida, y si no en esta, en la próxima, serán de bendición y eternas, en el nombre del Señor. Entonces, ya para terminar, para ir cerrando ya, por falta de tiempo, que después me miran mal, ya va. Fluyo. Fluye, fluye. Quiero dar un ejemplo y decirte que justamente eso. Dios quiere que seamos transparentes con Él. Porque si tú te pones a pensarlo, ok, Dios conoce mis pensamientos, mis emociones. Si yo digo voy para acá, ya Él lo sabe. Si yo digo voy para allá, ya Él lo sabía. Si yo digo me voy a tirar, no lo voy a hacer, ya Él lo sabía. Entonces, ¿cuál es el motivo de que yo entonces tenga buena intención si como quiera Él sabe lo que voy a hacer? No, papayito, no es así. Es importante que tú y yo seamos transparentes delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando ve que tú te vas donde Él, como yo decía ahorita, que voy donde Él como si Él fuera mi papá, quejarme con Él, Él ve que tus intenciones son acercarte más a Él, buscar de Él, que tu refugio es Él. Cuando nosotros somos transparentes delante del Señor, es muy diferente a cuando nosotros vamos con el Señor ocultándole la cosa como que Él ya no la sabe. Porque te repito, la sabe, y la sabe más bien que uno a veces. Él se sabe el paquete completo. Entonces, si nosotros vamos más atrás todavía, desde un inicio, y tú te pones a pensar, que justamente me puse a pensar mucho con eso, y dije, wow, el Señor a veces cuando tú te pones a estudiar la palabra, te tira lejos. En el inicio, me voy a ir para el inicio, para Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿lo creó con ropa o sin ropa? Los creó desnudos, dice la palabra. ¿Cuándo fue que ellos empezaron, que el ser humano empezó a vestirse? Luego del pecado, para ocultar la vergüenza que tenían delante del Señor. Y tú te pones a pensar entonces,
¿Y por qué el Señor entonces los creó sin ropa? Y específicamente después de que ellos pecaron fue que empezaron a cubrirse su vergüenza. Y yo me pongo a pensar de esa manera, yo digo, o sea, hasta en ese sentido tú te das mente a la cabeza y el Señor quiere que sea transparente con nosotros, que vayamos desnudos ante su presencia, sin miedo, sin reserva, sin nada, que seamos puros como cuando fuimos creados, para Él recibirnos con brazos de amor, con brazos de cariño, con brazos de ternura y decirte, hijo, aquí estoy. Entonces, wow. Y ya para terminar, que de verdad, vamos a terminar. Quiero dejarte 4 puntos importantes, iglesia. 4 puntos importantes para que te quedes con ellos guardados y los apliques. No solamente en tu vida, sino también para tu corazón. Primero, seamos como David. ¿Por qué te digo que seamos como David? Porque David, él aceptaba y el Señor sabía que él era un ser humano, como tú y como yo. Amén. Que era imperfecto, que él pecaba, pero aún así, dice la palabra que tenía un corazón conforme a como Dios lo quería. ¿Por qué? Porque él iba desnudo, sin reservas, sin nada, delante de la presencia del Señor, transparente a ser quien él era, cuando él fallaba. Así tenemos que ser tú y yo, iglesia. Ir sin ningún miedo, sin ningún reparo ante la presencia del Señor. Porque el Señor, yo te aseguro que siempre que vayas con un corazón constricto y humillado, Él te va a aceptar y te va a amar. Amén. Segundo punto, no seamos como los fariseos. ¿Por qué me refiero a no seamos como los fariseos? No creamos que porque nosotros hacemos tal y tal cosa, que yo voy a la iglesia todos los días, que yo diezmo, que yo ayudo, que yo esto, tú no te has ganado el cielo con eso. Así es. Porque al cielo no se entra por obra. En tu palabra. Eso es fe muerta. Déjame decirte. Al cielo se entra con un corazón como lo tenía David. Eso está bien. Ir a la iglesia está bien. Hacer la obra del Señor está bien. Diezmar está bien. Todo eso está bien. Pero si tú no la acompañas con palabra, oración y un corazón como lo tenía David, tú no vas para ninguna parte. Déjame decirte. Entonces es importante no ser como los fariseos. Tercer punto. Limpiemos cada día, no solamente nuestro corazón, sino también cada espacio en nuestra vida que lo manche. Mire, yo me he acostado, de verdad, porque al igual que tú y yo, repito, soy humano. Lidiar no solamente con las emociones de la vida, la universidad, los amigos, la calle en general, el mundo para los jóvenes específicamente como yo, y como todos los que estamos aquí, que repito que somos jóvenes, es muy complicado, porque todas las cosas que tú haces en el mundo te alejan del Señor. La persona que quiere acercarse a Cristo tiene que volverse enemigo del mundo, aunque te duela, aunque te pese, aunque tu familia se aleje, tus amigos te alejen, te quedes sin trabajo, te quedes sin... El Señor es más importante. Las cosas del Señor son eternas. Amén por eso. Es complicado, pero no imposible. Porque para el Señor nada es imposible. Amén, amén. Doy amén por eso. Cuarto punto. Terminamos ahí. Escudriña las intenciones que hay en tu corazón cada día. Iglesia que me escuchas aquí. Es complicado cada día hacer las cosas porque somos seres emocionales que muchas veces actuamos por las emociones antes de pensar. No sé si han escuchado una frase que dice: yo primero hablé y después pensé, en vez de pensar primero antes de hablar. Exacto. Nosotros somos así, muchos de nosotros. Primero actuamos y después pensamos, después de que actuamos. Es importante tener en cuenta que cada cosa que vayamos a hacer, moverla según los pasos del Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que nosotros hagamos, queramos o sintamos sea cristocéntrico. Que yo me pregunte, yo voy al supermercado a comprar, pero yo voy a comprar papa o habichuelas. Déjame preguntarle al Señor. Hay gente que hace eso, aunque ustedes no lo crean, que hasta para eso le habla al Señor. Claro.
De verdad, o sea, no lo digo como un chiste, de verdad. O sea, mentalízate en tu vida a que cada decisión importante, cada lugar al que vayas a pisar, sea junto con el Señor. Amén. Porque yo te aseguro que sus caminos son perfectos Así y que es. te llevará por buenas veredas. Amén. Entonces, iglesia, con esta frase ya concluyo. Recuerda siempre que lo más importante es la intención que tengas en tu corazón. Amén. Así que, gracias.